Existen verdades que las personas prefieren que no descubras, no porque sean peligrosas, sino porque liberan. Y la libertad, cuando llega, cambia por completo la forma en que te relacionas, amas y te posicionas en el mundo. Este video no trata de secretos sobre las mujeres. Se trata del poder silencioso de comprender lo que ocurre dentro de ti antes de señalar lo que ocurre fuera. Se trata de madurar emocionalmente de un modo que asusta, porque después de entender, ya no hay cómo volver a ser el mismo. El dolor silencioso que acompaña a muchos hombres hoy es casi siempre el mismo. Relaciones que comienzan intensas y se derrumban de la nada. Un cansancio de sentir siempre que diste demasiado y aún así quedaste invisible. O lo opuesto, ser admirado por ser fuerte, pero nunca verdaderamente comprendido. Y en el fondo, existe ese miedo a abrirse y perder respeto. Miedo a ser visto por completo y no ser deseado. Es la confusión entre presencia y performance, entre amor y carencia, entre fuerza y cierre. Carl Jung decía que todo hombre lleva dentro de sí una imagen femenina, el ánima. Esa imagen está moldeada por la infancia, por las primeras relaciones, por las idealizaciones. Y cuando no se la reconoce, el hombre pasa a proyectarla en las mujeres que encuentra. No ve a quien está delante, ve el espejo de su propia psique. Por eso las relaciones se repiten. Por eso el amor empieza como éxtasis y termina como espejo roto. Ver esto es peligroso para el ego, porque destruye la fantasía del culpable y devuelve el poder. El poder de amar con conciencia, sin perderse. Bruce Lipton explicó esto en otro idioma. Las creencias emocionales son instrucciones epigenéticas. Cuando crees que el cariño es debilidad, tu cuerpo se adapta al modo amenaza. Cuando repites internamente, la mujer es peligro, tu fisiología ajusta el tono, el sueño, la hormona del estrés. La creencia se hace carne, el pensamiento se vuelve rutina y la rutina construye el tipo de pareja que atraes. No es mala suerte, es biología en acción. Y Joe Dispenza completa el triángulo. El estado emocional crea el campo. Si el corazón y el cerebro vibran en coherencia, el mundo responde de forma distinta. Antes de intentar entender al otro, es necesario estabilizar tu propio sistema. Antes de querer atraer a alguien, hay que estar lo suficientemente entero como para no perderse en la próxima historia. No se trata de hablar mejor, se trata de vibrar diferente. Este video trata de eso, del poder que existe cuando dejas de esconderte detrás de performances masculinas y comienzas a habitar tu propia presencia. Se trata de las llaves que muchos evitan que descubras. Cómo salir de ciclos de carencia y manipulación, cómo recuperar tu energía y cómo construir vínculos verdaderos, donde respeto y deseo coexisten. No hay nada más peligroso para un sistema emocional enfermo que un hombre que despierta, porque un hombre despierto no juega el juego. Crea nuevas reglas, con calma, presencia y propósito. Y es exactamente lo que vamos a hacer aquí, juntos. La mayoría de los hombres vive creyendo que el problema está en las mujeres equivocadas que aparecen. Pero Jung decía, lo que te atrae y lo que te hiere viene del mismo lugar, el espejo de tu inconsciente. Y por eso algunos vínculos parecen hipnóticos. No nacen del presente, nacen de memorias emocionales que nunca integraste. No es amor, es reencuentro con fragmentos de ti mismo. La psique masculina alberga lo que Jung llamó ánima, la imagen interna de lo femenino. Se forma a partir de las primeras figuras que despertaron emoción. Madre, cuidadoras, amores tempranos, la cultura alrededor. Y esa imagen se vuelve el lente con el que el hombre percibe lo femenino en el mundo. Mientras no la reconozca como parte de él, la buscará en los demás. Idealiza, proyecta, culpa, y cuando la mujer no sostiene la fantasía, siente que algo murió. Pero lo que murió fue la ilusión de que alguien vendría a curar lo que él no quiso mirar. Esa es la trampa de la proyección. No te relacionas con la persona, sino con el guión inconsciente que ella activa en ti. Por eso, cuanto más idealización,
más frustración después. La mente crea un argumento, el cuerpo reacciona como si fuera real, y cuando aparece la realidad, el ego lo llama decepción. Pero, en verdad, es solo el espejo devolviendo la imagen completa. El mismo reflejo que evitaste ver durante años. El dolor viene porque el inconsciente es pedagógico. Usa el amor para mostrarte tus sombras más escondidas. Muestra dónde eres dependiente, dónde temes ser rechazado, dónde confundes aceptación con sumisión. Y cuando esa proyección cae, aparece el vacío, un silencio que pocos pueden sostener. En ese punto muchos vuelven al ciclo, buscando de nuevo la misma historia en otro rostro. Pero quien aguanta el silencio, encuentra la llave. Porque el ánima no está afuera. Es tu parte sensible, intuitiva, creadora, el alma que el ego intentó callar para sobrevivir. Por eso, cuando empiezas a ver esta dinámica, algo peligroso ocurre. El poder regresa a ti. Ya no existe la mujer correcta. Existes tú, lo suficientemente entero como para no necesitar a alguien que te complete. La mujer deja de ser remedio y se convierte en compañera. Y es ahí donde la relación madura. Ya no dos cuerpos en busca de cura, sino dos presencias compartiendo crecimiento. El ejercicio es simple, pero profundo. El diario de desidealización. 3 líneas. Todos los días, separando hechos de fantasías. ¿Qué es comportamiento observable y qué es proyección tuya? Por ejemplo, ella no respondió, es hecho. Ella no se preocupa por mí, es fantasía. Esa distinción lo cambia todo, porque devuelve a la realidad la función que el ego había distorsionado. Cuando practicas ese discernimiento, la mirada se limpia. La mujer deja de ser pantalla y vuelve a ser persona. Y el amor deja de ser anestesia y vuelve a ser encuentro. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Mientras sueñes con la mujer ideal, seguirás preso al mismo guión. Pero el día que empieces a mirar hacia adentro, con calma, con verdad, percibirás que el amor maduro no empieza cuando alguien llega. Empieza cuando termina la proyección. Y es justamente ahí cuando el universo comienza a responder de otro modo. Cuando dejas de buscar salvación y empiezas a ofrecer presencia. Existe un patrón que muchos hombres repiten sin darse cuenta. Al principio, hay fuego, magnetismo, entusiasmo. El cuerpo vibra, la mente quiere, el corazón se acelera. Es como si por fin hubieras encontrado a alguien que enciende algo dormido. Pero basta con que la conquista se concrete y el interés empieza a caer. La energía que antes era impulso se vuelve tedio, la presencia se retrae y el silencio ocupa el lugar de la entrega. Después viene la culpa, y con la culpa, el miedo a estar condenado a no poder amar por completo. Pero no es falta de amor, es biología sin dirección. El cerebro humano fue moldeado para buscar lo nuevo, y cada nueva conexión amorosa es un disparo de dopamina. La dopamina no es el placer en sí, sino su promesa. Te hace perseguir, desear, imaginar. Es el combustible de la caza, de la novedad, del riesgo. Pero cuando lo nuevo se vuelve conocido, la dopamina cae. Y si no aprendiste a cultivar la atención y el vínculo, el cuerpo entiende esa caída como desinterés. Busca otra dosis, otro estímulo, otro rostro. No por malicia, por condicionamiento. La mente quiere emoción, el corazón quiere sentido. El cuerpo, sin embargo, solo reconoce lo que fue entrenado para sostener. La neuroquímica del encantamiento es simple y devastadora. Deseo sin estabilidad crea ciclos de agotamiento. El vínculo necesita de otra química para florecer. La dopamina necesita estar acompañada de acetilcolina, que es el foco, y de oxitocina, que es el sentido de seguridad. Sin estas dos, el amor se transforma en performance y la intimidad en rutina desechable. La caída de dopamina después del auge de la conquista también activa la prolactina, una hormona que genera sensación de desconexión e incluso repulsión momentánea. Es el cuerpo diciendo: la caza terminó,
pero la relación verdadera empieza exactamente ahí. En el poscasa, en la pausa, en la calma, en la construcción. Sin entender esto, muchos confunden la calma con desinterés y salen en busca de otro pico. A cada ciclo, menos dopamina, menos vitalidad, más culpa. Y lo que antes era placer se vuelve anestesia. La solución no está en luchar contra el instinto, sino en educar el sistema. Y eso comienza por el ritual de aterrizaje. Son 10 minutos que transforman por completo el patrón del cuerpo y de la mente. 3 minutos de respiración. 6-6, equilibrando el sistema nervioso. 3 minutos de escucha silenciosa, donde simplemente oyes, sin corregir, sin ofrecer soluciones. 2 minutos para nombrar lo que sientes, sin adornos, sin filtros. Y 2 minutos más para expresar un pedido claro, objetivo, sin manipulación. Parece simple, pero es revolucionario. Porque la dopamina necesita foco para convertirse en vínculo. Y el foco nace de la presencia, no del esfuerzo. Cuando practicas este tipo de aterrizaje, el cuerpo empieza a asociar el placer con la calma, no con el caos. Y la calma deja de ser tedio y pasa a ser poder. Percibes que no necesitas huir para sentir. El placer deja de ser descarga y se vuelve permanencia. Y la mujer, en consecuencia, deja de ser el escenario de tu adrenalina y pasa a ser el espacio de tu presencia. Aquí la relación deja de ser un juego y pasa a ser un campo de crecimiento. Y cuando el cuerpo aprende este nuevo camino, la pasión cambia de forma. Madura, no te arrastra, te ancla. Y en lugar de desaparecer, surge continuidad. En lugar de ansiedad, aparece ritmo. Y el hombre que antes huía del amor, finalmente comienza a sentirse en casa dentro de él. Como diría Jung, ningún instinto necesita ser destruido, solo comprendido e integrado. El deseo no es el enemigo, la prisa lo es. Y cuando aprendes a descansar dentro del deseo, la dopamina encuentra propósito y el placer deja de ser fuga, convirtiéndose en fuerza creadora. La mayoría de los patrones amorosos no nacen en la edad adulta. Son herencias, guiones emocionales que vinieron en la cuna. Frases dichas de pasada, escenas que ni recuerdas haber oído, pero el cuerpo guardó. El hombre no siente. El cariño es debilidad. Si te abres, te van a usar. Esas frases, que parecían inocentes, moldearon el código interno de muchos hombres. Y ese código se transformó en biología. Bruce Lipton demostró que las creencias no son solo ideas, son instrucciones químicas. Cada vez que piensas algo, el cuerpo escucha. Lo traduce en hormonas, en impulsos eléctricos, en microdecisiones diarias. Cuando repites, no puedo vulnerabilizarme, el sistema nervioso activa el modo alerta. La pupila se dilata, el hombro se endurece, el tono muscular sube. Entras en defensa y un cuerpo en defensa no ama, solo sobrevive. Es imposible construir un vínculo verdadero cuando todo el organismo está intentando prever un ataque. Lo que muchos llaman problema de relación es, en realidad, un cuerpo atrapado en modo amenaza. Y ese modo no se desactiva con discursos de fuerza, sino con seguridad fisiológica. Lipton llamó a esto epigenética narrativa. La historia que te cuentas a ti mismo cambia el ambiente celular, y el ambiente celular moldea el tipo de vida que eres capaz de experimentar. Cuando un hombre cree que debe elegir entre fuerza y sensibilidad, está condenado al desequilibrio, porque la fuerza sin ternura se vuelve dureza y la ternura sin límite se vuelve fragilidad. El equilibrio está en la integración, y la integración comienza en el cuerpo, no en la mente. Mientras el cuerpo siga contraído, el amor seguirá siendo amenazador. Mientras el pecho esté cerrado, cualquier acercamiento parecerá invasión. Y la relación será una danza de retracción y culpa. Pero hay una forma de reprogramar esto. No con mantras ni frases hechas, sino con presencia. El guión biológico relacional
Es un ejercicio simple y profundo de 90 segundos. Postura abierta, hombros sueltos, respiración nasal, mano en el esternón para recordar al cuerpo que ahí, en el pecho, está el centro de la verdad emocional. 2 frases, cortas, funcionales, sin exageros. Me comunico con claridad y calma. Protejo lo que siento sin cerrarme. El secreto está en sentir cada palabra descendiendo, como si el cuerpo estuviera oyendo desde dentro. Porque lo está. El sistema nervioso no entiende metáforas, entiende tono, ritmo y consistencia. Si dices estas frases tenso, el cuerpo no cree. Pero si las dices con coherencia, con respiración rítmica, voz calma, mirada presente, el cuerpo comienza a reescribir el código. En poco tiempo, las relaciones cambian, no porque el otro cambió, sino porque tu campo cambió. La manera en que te mueves, cómo escuchas, cómo te impones, todo cambia, y el mundo responde en consecuencia. Esta es la esencia de lo que enseñó Lipton. El cuerpo es una antena que capta el clima emocional que tú mismo emites. La creencia es la señal, el cuerpo, el transmisor. Cuando la creencia es de miedo, el campo es de amenaza. Cuando la creencia es de presencia, el campo es de confianza. Y nadie resiste a alguien que transmite confianza tranquila. Es magnético, pero no carente. Es firme, pero no rígido. Es lo que Jung llamaría un hombre integrado, aquel que abraza al ánima, pero no se somete a ella, que reconoce la sensibilidad, pero sigue conduciendo con claridad. Por eso, reprogramar la creencia no se trata de repetir frases positivas. Se trata de enseñar al cuerpo a sentirse seguro dentro de su propia vulnerabilidad. Porque cuando el cuerpo aprende esto, el corazón deja de esconderse. Y cuando el corazón se muestra, aparece el respeto. Y cuando hay respeto, el deseo madura. La fuerza y la ternura dejan de ser enemigas. Se vuelven un solo gesto. Esa es la alquimia que empieza en 90 segundos, pero transforma una vida entera. A partir de aquí, la sombra deja de comandar. Comienzas a ver dónde el miedo aún habla por ti y aprendes a sustituirlo por una presencia madura. Porque el amor, en el fondo, es esto: un sistema nervioso en paz, en comunión con otro sistema nervioso en paz. Lo demás es ruido. Cada vez que un hombre dice que no entiende qué salió mal, es porque algo dentro de él aún no quiere ver. Existe un triángulo invisible que muchos habitan sin percibir. Un vértice es el hombre buenito, el que agrada, el que evita el conflicto, el que confunde amor con aprobación. El segundo es el seductor performático, el que domina el juego, pero teme el silencio. Y el tercero es el tirano cansado, el que ya desistió del afecto y busca protegerse controlándolo todo. Estas 3 máscaras parecen opuestas, pero nacen de la misma raíz: miedo. Miedo de no ser visto, miedo de perder el control, miedo de mostrarse entero. Jung llamaba a esto complejos autónomos, pequeños sistemas emocionales que se forman dentro de la psique y asumen el comando cuando la conciencia vacila. No eres tú quien miente, es tu herida hablando por ti. No eres tú quien desaparece, es tu miedo tomando el volante. Y no eres tú quien grita, es el niño asustado intentando ser oído a través de la rabia. Esos complejos nacen de lealtades invisibles, pactos silenciosos con el pasado, con la familia, con la cultura. Mi padre era frío, entonces debo probar que soy diferente. Mi madre fue herida, entonces nunca seré como los hombres que ella odiaba. Esas promesas, hechas en silencio en la infancia, moldean al adulto. Y el adulto, sin percibirlo, vive intentando cumplir papeles que no son suyos. El hombre buenito cree que, si es dócil, será amado. Pero lo que obtiene es lástima, no respeto. El seductor performático piensa que, si domina el juego, nadie lo dejará. Pero lo que conquista es miedo, no intimidad. Y el tirano cansado cree
que si controla todo, nadie lo herirá. Pero lo que construye es soledad. Son tres caras de la misma sombra: el intento de manipular el amor por miedo a entregarse a él. Y esa sombra drena el deseo, porque el deseo no nace en el control ni en la carencia, nace en el encuentro entre fuerza y presencia. El deseo necesita frontera. Sin límite se vuelve dependencia. Sin vulnerabilidad se vuelve guerra. Por eso tantas relaciones terminan en el punto exacto en que podrían comenzar de verdad. Cuando la intimidad amenaza al personaje, el personaje huye. Y lo que queda es la nostalgia de una profundidad que nunca se vivió. Pero la sombra no es enemiga, es una guardiana. Detrás del buenito hay un hombre que quiere ser auténtico. Detrás del seductor, un hombre que quiere ser admirado por quien es, no por lo que representa. Detrás del tirano, un hombre exhausto de cargar el mundo. La función trascendente, según Jung, es el proceso de reconciliar estos opuestos. Integrar sin negar. El primer paso es reconocer: yo soy esto también. No para justificarse, sino para retomar la autoridad sobre sí. Porque mientras niegues la sombra, ella te comanda. Pero cuando la invitas a conversar, se vuelve aliada. Hay una práctica poderosa para esto: el contrato de 3 fronteras. Reserva unos minutos en silencio y escribe. Primero, lo que ofrezco siempre, independientemente de la respuesta del otro. Segundo, lo que solo ofrezco con reciprocidad, respeto y equilibrio. Y tercero, lo que nunca tolero, ni de mí ni de nadie. Estas 3 frases son como pilares. Sustituyen el impulso reactivo por claridad. Marcan el territorio interno donde nace el respeto. Porque el respeto no se exige, se comunica por la forma en que te posicionas. Un hombre con fronteras claras transmite seguridad. Y la seguridad es la base de la atracción madura. Su fuerza no está en dominar, sino en sostener presencia sin necesitar vencer a nadie. Habla poco, pero su postura habla por él. No juega, porque sabe que el juego es un disfraz del miedo. Y cuando mira a los ojos, el otro percibe: hay un eje ahí. No es arrogancia, es serenidad. Es el poder de quien ya bajó al sótano del alma y volvió con luz suficiente para ver. Esa es la iniciación que muchos evitan. Y por eso siguen repitiendo los mismos guiones. Pero cuando un hombre se sienta con su propia sombra, algo cambia. Deja de reaccionar. Deja de acusar. Deja de mendigar afecto. Y empieza a actuar con intención. Aprende que la vulnerabilidad es poder cuando tiene bordes, que la ternura es fuerza cuando tiene dirección, y que el amor es coraje, no necesidad. La imagen es simple: una espada en la vaina. La fuerza está ahí, disponible, lista, pero no necesita mostrarse todo el tiempo. Está guardada, afilada, consciente. Y es exactamente por eso que inspira respeto. La sombra, cuando se integra, deja de ser miedo. Se convierte en autoridad silenciosa. Y es este tipo de hombre el que el mundo necesita. Aquel que, en vez de reaccionar, conduce. Aquel que no necesita probar, porque es. Llega un momento en que entender no basta. Leer, reflexionar, reconocer la sombra, todo eso es esencial. Pero el verdadero punto de giro sucede cuando el cuerpo empieza a actuar diferente. La mente puede decir: cambié, pero el cuerpo aún reacciona como antes. Y ahí es donde el viejo patrón regresa, disfrazado de nuevo inicio. La polaridad madura, esa danza equilibrada entre firmeza y ternura, entre dirección y escucha, solo nace en la práctica diaria. Se conquista en silencio, en repeticiones pequeñas, en las decisiones que nadie ve. Durante siglos se le enseñó al hombre que debía dominar, probar, vencer. Y se le enseñó a la mujer que debía ser salvada, contener, ceder. Pero el crecimiento espiritual no tiene género, es integración.
Jung diría que la individuación es el matrimonio simbólico entre lo masculino y lo femenino internos, el encuentro entre el senex, que estructura, y el puer, que renueva. La polaridad madura es eso, la convivencia viva entre dirección y entrega, disciplina y afecto. Y para que eso ocurra, hace falta entrenamiento. No un entrenamiento de conquista, sino de coherencia. Un ritual simple, diario, sostenido por 21 días. El tiempo mínimo para que el cuerpo cree un nuevo ritmo y el inconsciente empiece a cooperar. En los primeros 7 días, el foco es la presencia. 10 minutos diarios de respiración, 6-6. Es el entrenamiento de la coherencia fisiológica. Inhalar 6 segundos, exhalar 6 segundos. Es simple, pero es la base. Sin ese eje, todo lo demás se derrumba. Luego, elige una conversación al día para practicar la escucha activa. No interrumpas, no formules respuestas mientras el otro habla, solo escucha. Ese gesto, repetido, crea algo raro. Seguridad relacional. Y cuando hay seguridad, la energía de la atracción deja de ser juego y se transforma en magnetismo silencioso. El hombre presente no necesita trucos, se convierte en el propio campo de atención. De los días 8 al 14, el entrenamiento es el propósito. Cada mañana, antes de cualquier mensaje, antes de abrir el celular, antes de hablar con el mundo, dedica 15 minutos a una entrega concreta. Puede ser el cuerpo, un estudio, un proyecto, algo que te expanda. No se trata de productividad, sino de dirección. El propósito, cuando se practica, organiza la energía sexual y emocional. La libido, que antes se dispersaba en ansiedad, comienza a alinearse con la construcción, y algo cambia en la mirada. Deja de buscar validación y pasa a emitir convicción. Ya no necesitas que alguien te vea, estás ocupado siendo. En los últimos 7 días, llega la fase de las fronteras, y aquí es donde la madurez se consolida. Cada día, practica un no, dicho con bondad. No tiene que ser agresivo, no necesitas justificarte. Di, no puedo, no quiero, ahora no, con serenidad y claridad. Cada no coherente fortalece la musculatura del respeto propio y, como contrapeso, practica también un gesto de cuidado gratuito por día, sin cálculo, sin retorno. La fuerza y la ternura necesitan caminar juntas, si no, la energía se vuelve unilateral. El hombre maduro no es el que se endureció, es el que aprendió a dosificar. Sabe cuándo contener y cuándo ceder, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo conducir y cuándo dejarse guiar. Durante esos 21 días, algo comienza a ocurrir de forma casi imperceptible. El cuerpo descansa mejor, las reacciones disminuyen, las conversaciones se vuelven más limpias, y el respeto, que antes parecía algo que había que conquistar, empieza a emanar naturalmente. Porque el respeto nace de la coherencia, no de la estrategia. Y el deseo, al contrario de lo que muchos piensan, no muere con el tiempo. Florece cuando el ambiente es lo suficientemente seguro para el riesgo de la entrega. La polaridad madura es exactamente eso, el riesgo sostenido por la seguridad. Es el juego donde nadie necesita ganar, porque ambos están creciendo. Piensa en el río. Solo corre profundo porque tiene orillas firmes. La orilla es el límite. El agua es el afecto. Si el límite es débil, el río se desparrama y se pierde. Si el límite es rígido, el río se seca. Pero cuando hay equilibrio, el río canta. Lo mismo ocurre con el hombre y con el amor. El respeto es la orilla. La ternura es el agua. Y cuando ambos aprenden a coexistir, nace el encuentro que no necesita espectáculo, porque ya es sagrado por sí mismo. Llegamos al punto donde el silencio habla más que cualquier teoría, porque después de comprender tanto sobre energía, sombra, creencia y polaridad, queda solo la verdad más simple. Todo lo que buscas afuera comienza adentro. La comunicación con el otro,
el respeto, el deseo, el amor, nada de eso se sostiene si el cuerpo no está en coherencia con el alma. Y aquí es donde ciencia y espiritualidad se encuentran, no como opuestos, sino como espejos. Bruce Lipton mostró que las creencias son instrucciones celulares. El cuerpo oye lo que repites, incluso en silencio. Cuando el cuerpo siente seguridad, todo el sistema cambia. El tono muscular se relaja, la respiración se amplía, el sueño se repara, la mirada gana presencia. Y a partir de esa fisiología, todo se reorganiza. El comportamiento cambia, las elecciones cambian, el ambiente responde. No es magia, es coherencia. Es el campo biológico reconociendo una nueva frecuencia. Joe Dispenza, a su vez, explicó que esa coherencia es el portal entre el cerebro y el corazón. Antes de abrir la boca, regula el cuerpo. Antes de pedir algo, entra en paz. Porque el universo no responde a palabras, responde a estados. Y el estado coherente es el estado de creación. En él, el cuerpo deja de defenderse y pasa a colaborar. La energía sexual, emocional, creativa, todo vuelve a servir al mismo propósito: construir. Cuando te alineas, el mundo deja de ser campo de batalla y se vuelve campo de co-creación. Jung diría que este es el momento en que el self toma el lugar de la persona. Cuando el hombre deja de actuar papeles y comienza a vivir su propia esencia. Y es entonces cuando las relaciones dejan de ser juegos de poder y se vuelven espejos de evolución. Porque el amor, para Jung, no era un romance, era un rito, un proceso de individuación, de reconciliación con la propia sombra, de aprendizaje constante. Y ese aprendizaje, cuando se vive con conciencia, desborda. Desborda en presencia, en calma, en palabra limpia, en gesto entero. Neville Goddard, el visionario que unió imaginación y fe, decía: asume el sentimiento del deseo realizado. No es desear en el vacío, es ensayar en el cuerpo el estado de aquello que ya te has convertido. Cierra los ojos antes de dormir. Siente el peso tranquilo del hombre que está en paz con su propio eje. No el hombre que necesita probar, conquistar, controlar, sino el que protege sin invadir, el que escucha antes de reaccionar, el que ama sin mendigar. Ese cuerpo, en ese estado, empieza a emitir otra frecuencia. Y el mundo responde a esa nueva música. No por milagro, sino por resonancia. Ser elegido, ser amado, ser respetado. Nada de eso es privilegio, es consecuencia. La consecuencia de un cuerpo coherente con un propósito. De una mente que aprendió a parar antes de actuar. De un corazón que, en vez de buscar, pasó a ofrecer. El hombre entero no busca poder, lo encarna. Y el poder que lleva no domina, sirve. Pero hay que tener cuidado, porque hay trampas sutiles en este camino. La primera es creer que, si es de verdad, será fácil. Nada que transforma es fácil. El dolor no es señal de error, es señal de crecimiento. La segunda trampa es esperar la certeza total antes de empezar. La certeza viene del movimiento, nunca antes de él. Y la tercera es pensar que madurar es aislarse. La verdadera madurez es aprender a permanecer. Huir es instinto. Quedarse con presencia es elección. Saber que el proceso está funcionando no depende de aplausos ni de validación. Las señales son internas. Hablas menos y entiendes más. Negocias menos y sientes más. Las conversaciones se vuelven más cortas y más verdaderas. Las noches más silenciosas y reparadoras. El cuerpo se despierta antes de la alarma, con ligereza. La mente deja de buscar pruebas. Y el corazón, finalmente, descansa. La práctica es simple, pero poderosa. Cada día, 15 a 20 minutos para recordar quién eres. 5 minutos de coherencia, respiración. 6, pecho abierto, mente presente. 5 minutos de guión. 2 frases de verdad, dichas con calma, escritas si es posible.
10 minutos de propósito, una acción concreta que te acerque a tu esencia. Y, si es posible, un gesto de bondad que no te cueste esfuerzo, solo intención. Ese es el plan mínimo diario para mantener la coherencia. Es el hilo que sostiene el alma en el cuerpo y el cuerpo en la verdad. Y cuando sientas que te estás cansando, recuerda, el amor no es arena ni altar del ego. Es taller. Es el lugar donde el ser humano aprende, pule y ofrece. La presencia es el metal. La vulnerabilidad, la coherencia es el molde. Y lo que nace de eso es oro espiritual, brillo silencioso, fuerza tranquila. El cuerpo es el templo. Las creencias son las oraciones. Los gestos son los rituales. Y la vida, esta gran escuela simbólica, responde a cada palabra que el cuerpo dice, incluso en silencio. Por eso, afina tu presencia como quien afina un instrumento. Porque cuando el sonido interno está limpio, el mundo hace eco en la misma nota. Al final, esto es lo que nadie quiere que entiendas, porque un hombre coherente es indomable. No por orgullo, sino por serenidad. No por fuerza, sino por claridad. No manipula, magnetiza. Y cuando ama, el amor deja de ser campo de guerra y se convierte en campo de creación. Amor que no implora, no aprisiona, no mide, solo construye. Recuerda, el amor verdadero es el que se mantiene entero, incluso cuando el otro se aleja. Es el que continúa sirviendo, aprendiendo, respirando. Y es eso lo que te vuelve irresistible. No el juego, sino la verdad. El hombre entero es aquel que encontró su propio centro y, en él, descubrió a Dios.